Hoy tenemos el privilegio de poder estar entre nosotros el ministro ejecutivo interino, el reverendo doctor Aniceto Sustache. Así que esté pendiente, si tiene algo que hacer, si tiene algo en la cocina, no sé lo que esté haciendo, yo le pido que saque un espacio para que pueda escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través del reverendo Sustache y cuál es la visión que le ha dado para que nosotros podamos continuar en lo más importante, cumpliendo la misión por lo cual existimos. Así que no te vayas, regresamos en breve. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias, para tomar una decisión, nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Saludos nuevamente a todos los amigos que nos ven y amigas aquí en el Nuevo Evangelista Podcast. Como ya dijo la compañera pastora Angelique, estamos recibiendo por primera vez como ministro ejecutivo interino al reverendo Aniceto Sustache. Bienvenido, pastor. Gracias por permitirme en esta tarde, ¿verdad?, estar aquí con ustedes y poder compartir con estos dos pastores tan extraordinarios que están haciendo una tarea exquisita para nuestra denominación, y tener un técnico aquí también, tenemos que reconocerlo, que está haciendo también su tarea. A Rubén Isaac. Rubén, ¿cómo está hoy? Muy bien, Dios bendice. Saludos a la Iglesia Bautista de Puerto Rico. Tenemos el pastor Aniceto Sustache había estado con nosotros como panelista. En Semana Santa también hubo un programa especial. En dos ocasiones en dos ha estado ocasiones, con nosotros. muy bien acompañado con su pastora, La con su reverenda. esposa, pastora reverenda Angelique Mercado. Y hoy ella no quiso estar aquí frente a las cámaras, pero está tras bastidores y nos trajo un cafecito bien rico. Así que gracias a la pastora Angelique. Así que agradecemos al pastor, ¿verdad?, la ayuda, la intervención anteriormente. Pero ahora, ya como ministro ejecutivo interino, pues gracias por estar aquí. Así que los aplausos, bienvenidos oficialmente. Gracias. ¿Verdad? Para nosotros es un gozo, siempre es un gozo todas las personas que asisten y nos acompañan en este espacio. Y en estos espacios estamos buscando conectar con nuestras iglesias, con nuestra gente de a pie, pero también con otras personas que nos escuchan de otras denominaciones o iglesias o de ninguna, que también puedan encontrar un espacio que sea un espacio educativo, un espacio donde puedan crecer y poder provocar en ellos reflexiones. Pero hoy nosotros queremos conocer un poquito más a Aniceto Sustache, ¿verdad? Y ese proceso, porque lo teníamos antes como el pastor, sigue siendo pastor, pero ahora tiene una responsabilidad, lo que significa que celebrábamos la jubilación, celebrábamos un retiro, pero este retiro se convirtió como que se hubo que detenerlo, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido ese proceso para usted llegar hoy a esta silla y estar con nosotros? Sí, es muy interesante lo que tú acabas de plantear, porque uno se jubila con unas intenciones, con unos planes, no a sentarse en una hamaca o acostarse en una hamaca, sino a hacer la labor que el Señor quiere que uno haga. Y yo me jubilé de una iglesia que amaba, que fue la Iglesia Bautista de Medianía Alta, que estuve 17 años allí, sí, que me trataron muy bien, y allí cumplí mis 37 años del ministerio pastoral. Luego de ahí, pues uno dice, ahora me dedico a predicar en las iglesias y a dar conferencias, que ha sido, mi esposa y yo hemos estado activos en las conferencias para matrimonio. Y desde un momento dado nos llega una noticia de que estamos siendo considerados, especialmente mi persona, como ministro ejecutivo interino. Desde el primer punto y a primera impresión uno dice, no, yo, no. Pero el que llama es el Señor. Y cuando el Señor llama hay que responder, hay que ser obediente. Y yo por 37 años he tratado de ser obediente al Señor. Y entonces le dije que sí al Señor, que es un trabajo transitorio, como dijo la compañera pastora Angelique,
que es un temporero, pero que vamos a hacer la labor que el Señor diga que tengamos que hacer. Yo estoy bien claro que yo vine aquí por el Señor. Yo no vine aquí a agendas escondidas, ni con combos que estén detrás de mí, ni ideologías fundamentadas en mi mente. No. Yo vengo aquí con la guianza del Espíritu Santo, o sea, que va a ser mi norte en todo momento. Y que a eso vamos a tratar de compartir con las iglesias las inquietudes que las mismas iglesias tienen y que los pastores y pastoras tienen. Esa es nuestra intención, escuchar a la gente y tratar de ser un poquito activos, ¿no? O proactivos también en términos del trabajo que vamos a hacer dentro de las iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Exacto. Mira, y esto ya es una curiosidad. ¿Cuál fue la reacción de tu esposa, la pastora Angelique, y tus hijos? ¿Qué te dijeron? La llamada del reverendo Pedro González, presidente de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes, me llega yo estando en Orlando, saliendo de ver a mi hijo. Ya yo había orado el día antes porque sentía inquietud de oración. Y cuando uno siente la inquietud de oración, uno debe orar. Y de momento comienza a llegar un tipo de flash, de estos flash que uno dice, ¿de dónde vienen? Si vienen del corazón, si vienen de la mente, ¿de dónde vienen? Ministro ejecutivo interino. Yo nunca he estado en las iglesias bautistas nombrado ni para un comité, ni presidente en una asamblea. Yo he estado totalmente en mi parroquia y en la iglesia haciendo mi tarea. Y me llega ese pensamiento y yo dije, pues, esto es cuestión de un pensamiento fugaz, de estos que se vienen, fugaz, que vienen y se van. Y dentro de ese pensamiento dije, wow, qué raro, que me llegó eso a mí. Al otro día estamos en el aeropuerto de Orlando para salir a Puerto Rico y me entra la llamada del presidente de las iglesias bautistas, el reverendo Pedro González, diciéndome que yo estoy sido considerado como para ministro ejecutivo interino desde el comité ejecutivo. Yo no podía contestarle inmediatamente, yo me quedé mudo, yo le dije, Pedro, ¿de qué tú me estás hablando? Y él me dijo, sí, tú eres el candidato. Y yo le dije inmediatamente, tienes que darme tiempo para orar, para pedirle al Señor dirección. Y ahí entramos en ese tiempo de oración y luego yo le comenté a él que quería compartir con la Junta cuáles son mis inquietudes, quién soy yo, cómo yo pienso, y que ellos evaluaran de nuevo si querían que yo fuera el candidato. Pero antes que eso ya tenía que hablar con mi esposa. Exacto. Y mi esposa como ministro de FIN se quedó impresionada. Me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Porque es otra etapa en la vida de uno. Es otro desafío dentro de lo que es la vida ministerial. Y un cambio de planes. Un cambio de planes, seguro, porque a nosotros nos encanta viajar. Y después me comuniqué con mis dos hijos, el hijo mayor y mi hijo menor. Y le dije, papi, yo creo que si te están dando esa oportunidad, tú tienes que evaluar. Y tú sabes que los hijos siempre tienden a proteger a los padres, pero eso es bien para ti, te sientes bien, porque ya tú saliste del pastorado, ahora es más responsabilidad, un cargo que tiene unas implicaciones dentro del trabajo, eso es fuerte. Pero ellos entendieron que, y ellos saben que cuando papi de casa les dice algo es porque papi, el pastor, habla con Dios. Y cuando tú tienes en tu casa el modelo de que tus hijos te ven a ti orando, ellos saben que tú tienes una relación con el Señor seria. Y dijeron que si es el Señor, pues adelante. Es importante que antes de continuar el diálogo, como también esto es un espacio educativo, que podamos explicarle a nuestra audiencia qué es un pastor, un ministro ejecutivo interino y qué es lo que establece nuestros procesos denominacionales, ¿verdad?, dentro de nuestros reglamentos y constitución. Y un ministro ejecutivo interino viene a ser una función por un determinado tiempo y en este caso nuestro reglamento establece que son un máximo de 18 meses. Lo primero que va a ocurrir es que ante la salida del ministro ejecutivo actual, ¿verdad?, en este caso pasado ministro ejecutivo Edgardo Caraballo Marín, que ya pues terminó su tiempo ahora él terminó su término en septiembre 30, en estos días, esta semana pasada.
Por ende, es necesario continuar la tarea, sigue siendo necesario nosotros tener esa figura de ministro para continuar estas tareas que solamente puede hacer el pastor de los pastores, ¿verdad? Como nosotros le decimos acá entre nosotros. Pero que podamos continuar nuestra tarea hasta que mientras el comité de búsqueda de ministro ejecutivo tenga un candidato o una candidata para ser presentado en asamblea y ser avalado. Pero durante ese tiempo se establece que la junta directiva tiene la potestad de poder nombrar en receso de la asamblea por 3 meses, los primeros 3 meses, a un interino, y luego de los 3 meses se tiene que validar si va a continuar un término más prolongado porque todavía no tenemos un candidato para presentar a la asamblea. Entonces se extiende, se valida y la asamblea entonces le da el otro término de los 15 meses restantes para una suma total de 18 meses. Así que el interino viene a continuar esa labor y hacer una transición segura para que la misión continúe mientras entonces se tiene este candidato como se establece dentro de nuestra Constitución y reglamento. ¿Lo dije correcto? Muy bien, muy bien. Y además de eso, hay que entender que aunque es una transición, el ministro ejecutivo interino tiene todas las responsabilidades, todos los deberes y todo lo que tiene un ministro ejecutivo en propiedad, o sea, permanente. Sí, toda la autoridad. Y Tiene bueno, toda la autoridad, seguro. sí, Pero sin asociados. Pero sin asociados. Así que tenemos que tomarlo con calma. Ese dato es bien importante. Así que no es que para unas cosas sí, para otras cosas no. Es un ministro ejecutivo. La única diferencia es que le colocan el interinato porque tiene ya establecido un término más limitado para provocar una transición saludable o en lo que el comité de búsqueda de ministro ejecutivo puede tener un espacio para orar, para hacer encuestas, para dialogar y hacer esa... Entrevistar los diferentes candidatos. Que es una tarea ardua y de mucha responsabilidad que debe tomarse, ¿verdad?, con detenimiento. No puede ser aquí un movimiento, no, tiene que ser conforme a que Dios también los dirija a ellos. Entonces, nosotros la tarea tiene que continuar, tenemos que velar por el cuerpo y lo más importante es que el ministro ejecutivo tiene una función esencial que no se puede detener, es velar por la vida espiritual de nuestra denominación, esa dirección de por qué somos y hacia dónde vamos. Seguro. Y ahí entonces me gustaría que empezáramos a llevar nuestro diálogo, pastor, de cuál es su llamado para este tiempo de transición. Yo creo que Dios te pone en el lugar, Dios te lleva a ese lugar con un propósito y con un plan. No hay nadie en este mundo que ame más la iglesia que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él comienza a hablarte, allá en la intimidad, en la oración, en lo secreto, es porque Él quiere hacer algo extraordinario en la vida de esta denominación, que son las iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y desde el inicio, en la oración, yo empecé a pensar en varios aspectos que quiero mencionarles. Por ejemplo, ¿en qué texto podría convertirse en mi texto guía primordial durante este tiempo? Sean los meses que sean, durante este tiempo. Y el texto que tengo es el Salmo 143, verso 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ese elemento de su voluntad es esencial. El sentir que nuestro Dios tiene un plan, para mí es fundamental. Y que su espíritu, su buen espíritu me guíe. Yo soy, en este caso, bien al estilo iglesia primitiva, que cada paso que daba la iglesia era guiado por la vida del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero también tengo un eslogan, como ustedes lo tienen. Tengo un eslogan y es el siguiente: somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos las iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. ¿Sabe? Cada uno de esos puntos va a irse enfatizando durante el tiempo de mi incumbencia aquí. Porque somos pueblo de Dios, porque somos cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia bautista de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por ahí vamos.
hacia ese camino nos estamos ¿verdad? Tratando de desarrollar en el inicio, porque estamos en el inicio. Me gusta Héctor y Rubén, ¿verdad? Porque él dice somos, y Claro. somos nos está dando identidad, nos está dando pertenencia. El pasado ministro ejecutivo con su equipo de trabajo estuvo trabajando unas iniciativas que se llamaban Somos, dirigidas especialmente a los principios bautistas. Pero me gusta cómo usted lo está tomando, ¿verdad? Para afirmar más y como llevarnos a nuestro entendimiento, no solamente de palabras, sino que se inserte en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, para que accionemos entonces conforme a por qué somos y existimos como Iglesia Bautistas de Puerto Rico. Exacto, exacto. Pastor, y hablaste de un texto bíblico y un eslogan, pero eso no se da en un vacío. Son muchos años. Hablaste de 37 años. Háblanos un poquito de esa trayectoria, porque sabemos que 37. el pastor que eres ahora tiene un bagaje, tiene una historia. Háblanos un poquito de esa estructura, porque todo eso es lo que le va a dar forma a lo que nos vas a hablar hoy. Ciertamente. Sí, yo comienzo el pastorado en Estados Unidos, en Hartford, Connecticut. La Iglesia Bautista Hispana de Hartford, Connecticut, estaba bajo la cobertura de iglesias que se llama Central Baptist Church, allí en Hartford. Allí comenzamos una comunidad y la comunidad no era muy grande en términos de número, extensa, ¿verdad? Era un numerito de 23, pero cuando el Señor comenzó a bendecir la iglesia, terminamos con sobre 180 personas. O sea, Dios nos dio un crecimiento enfocado, y esto es lo interesante de esto, enfocado a mirar a las familias, a mirar a los esposos que no le sirven al Señor, a las familias que llegaban que no se habían convertido a Jesucristo, a llevar la iglesia a unas experiencias nuevas espirituales, como retiros espirituales, como oración, tratando de buscar, ¿verdad?, dentro de una ciudad como era Hartford, donde la gente trabaja día y noche, ese espacio para encontrarse con Dios. Luego de esos 5 años que estamos allí, regresamos a Puerto Rico por motivos más que nada por salud de mis hijos y tratar de llegar a Puerto Rico. Siempre uno ama esta patria. Esto es algo que uno ama. Llegamos a Puerto Rico y en este proceso de llegar a Puerto Rico, la reverenda Angeli Mercado y yo entramos en ser candidatos a la Iglesia Bautista de Fajardo. Ahí Angeli era mi jefa. Ahí ella era pastora general y yo era asistente de ella, porque yo tenía otros planes. Yo quería hacer mi doctorado en psicología clínica, yo quería dar clases en la universidad. O sea, yo tenía una visión más amplia y quería trabajar part-time, pero eso no existe en las iglesias. El part-time mío era de 40 horas, así que trabajaba un full-time. En el proceso de estar en la iglesia Bautista de Fajardo, mi salud se complicó. Entré en una lucha fuerte con el hipertiroidismo y ahí la tiroides voló. Tuve que dejar de estudiar y entonces renuncio a la iglesia, me voy a la Universidad Interamericana a ser director de vida religiosa y capellán. Estoy 3 años y medio ahí, pero en este proceso que estoy cómodo, tranquilo, salías a las 5 de la tarde y ya todo estaba bien. Mi rectora, que es creyente también en aquel tiempo, era una mujer que me decía, usted haga lo que usted quiera, usted es el que sabe, usted es el ministro. Llegó un momento en que yo llegué a la oficina, tenía mi oficina, atendía a los estudiantes, atendía a los empleados, era consejero también de los empleados. Empecé a sentir que aquel lugar ya no era para mí. Y ahí surge el llamado de la Iglesia Bautista de Cupey, donde está ahora el pastor reverendo Pedro González. Y llegamos ahí con unas metas claras, de bendecir la iglesia, de unirme a esta comunidad que es hermosa, como las otras también fueron una experiencia extraordinaria, pero fuimos con un plan. Yo recuerdo al reverendo Ismael Montañez, que ya falleció, que me dijo esta expresión. Él era miembro de la iglesia. Me dijo, tú viniste aquí a fabricar, a hacer esta casa del Señor. Y así fue. Yo fui allí a construir la casa del Señor. Construimos la casa que había una necesidad muy, podemos decir, amplia, porque era una casita de madera.
Yo llegué a ir. Llegaste a ir, Sí. casita de madera, y fue bendecido. Y además de eso, en ese transcurso estudio el doctorado en Northern Baptist Theological School. Así que estoy ahí en ese proceso, estoy ahí 6 años y digo, terminó mis funciones pastorales, ya yo terminé. Ya yo creo que ya con estas 3 iglesias terminó todo, pero nosotros Todos hemos pensado así en todos algún hemos momento. pensado en un momento dado, ya todo terminó. Bueno, y yo pero dije, yo sí. no No, tú eres más jovencita. Pero ya yo pasé por Sí, eso. ya yo dije, bueno, creo que ya es suficiente, tú sabes. Ya llevaba como 20 años más o menos. Y yo dije, ya es suficiente. Es ahora tiempo para otras cosas. Y entramos en este tiempo de preguntarnos hacia dónde vamos, si vamos a Estados Unidos, si nos quedamos en Puerto Rico. Y surge el llamado de trabajar como recurso en la iglesia Osana. Y allí en Osana hacemos una pausa, un detente, y estamos 8 meses. Allí, después de 8 meses, me preguntaron, me insistieron de por qué no me quedaba, porque yo era recurso, por qué no me quedaba. Y yo le dije, por una razón. Dios no me ha dicho que me quedé. Si Dios me hubiera dicho que me quedara, hubiera sido una iglesia muy buena para quedarse. Pero Dios me dijo que no. Terminamos ahí, nos dedicamos mi esposa y yo a dar conferencias, a matrimonios, y estábamos bien. Pero llegamos a Medianía Alta y todo cambió. Ahí comienza Dios a invitarnos a una nueva experiencia, a una iglesia, a desarrollar un trabajo social. Yo no sé si ustedes saben, pero Medianía Alta, durante la experiencia de luego del huracán María, nosotros hicimos una tarea social allí extraordinaria. La iglesia lanzamos yo no sé cuántas miles de cajas de agua y comida a la comunidad, pero miles. Y además de eso, se estableció allí un oasis. Nosotros teníamos un oasis que era lavadoras y secadoras allí para bendecir la comunidad. Y la gente de la comunidad llegaba hasta el oasis para recibir esa ayuda. Así que nos convertimos en iglesia de la comunidad y así nos identifican en Medianía Alta, la iglesia de la comunidad. Pastor, una preguntita. Lo mismo por Medianía. Medianía es una iglesia muy particular. Ese choque o ese de iglesias más tradicionales a una iglesia de medianía que tocan plenero, ¿cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo se adaptó? Esa pregunta es muy pertinente porque cuando tú eres un pastor que viene, por ejemplo, de la urbe, viene de allá, viene de Coupey, viene de Hartford, y te encuentras con una iglesia, si podemos decir, una iglesia de comunidad, pero también de campo. Tú te preguntas cómo va a ser ese mover de Dios ahí. Además de lo que tú acabas de decir, nosotros tenemos que señalar algo. La lucha espiritual, que Angelique puede hablar un poquito, que hay en Medianía es fuerte. O sea, estamos hablando que Medianía se conoce por una cultura donde se practica mucho la santería, el espiritismo, el satanismo. O sea, pero es una comunidad hermosa, preciosa, pero tiene que ver con todas esas prácticas. Entonces, lo de los pleneros, nosotros teníamos un plenero en la iglesia que alababan al Señor. Pero no solamente eso, nosotros teníamos las bombas. Tienes la bomba, pues. Que la bomba ya es algo más tradicional, ya es algo que se identifica directamente con la santería y con la cultura afroamericana, ¿verdad? Frentillana, lo que ustedes llaman. Y entonces eso creó un poquito de presión dentro de las comunidades un poquito más conservadoras. Pero yo le decía a ella, mira, nosotros la bomba la consagramos a Cristo, la tocamos para Cristo. Así que no hay por qué tener ese tipo de preguntas, si esto es del Señor o no es del Señor. Y entonces se dio esa experiencia de poder internalizar lo cultural a la iglesia, porque no podemos despegar, pero siempre en los fundamentos nuestros establecidos, la palabra de Dios, la oración. Sí, una espiritualidad centrada en el reino. Exacto. Y entonces eso nos hizo ver una visión más amplia de lo que es la iglesia. También te tocó vivir una comunidad marginada, literalmente marginada, y entenderlo, no estudiarlo desde la parte académica, sino vivirlo y entenderlo. Dentro.
dentro de esa comunidad. Y yo no recuerdo si fuiste tú o fue Luis Ortiz, que en una ocasión nos dijo en una reunión de pastores, Luis Ortiz, que te antecedió, Sí. él dijo, ustedes no se dan cuenta cuando se da el informe del tiempo, que dan Fajardo, Río Grande, y de momento brincan a Canóvanas y Carolina. O sea, ni siquiera el informe del tiempo le llega a los Que siendo los más afectados. Siendo de porque los hay más que abrir las afectados. represas cuando llueve Sí, mucho, sí. porque están en la costa, ¿verdad? Y vemos cómo, pero no solamente eso, exactamente la iglesia está ubicada en una de las áreas más difíciles también de Loíza. Sí, tienen que correr al Sí. outlet. Sí, No, no, y de la comunidad adyacente, porque eso se divide por sectores, ¿verdad? Si tú pasas Río Grande y te vas por la carretera de Río Grande a Loíza, lo que le llaman la carretera vieja, Ujú. allí tú te ves el llano que hay que separa a Río Grande de Loíza. Ya hay, en términos de geografía, hay una separación. Si buscas la historia política, tú vas a ver que Canóvana pertenecía a Loíza. Luego separan a Loíza, Canóvana de Loíza. O sea, estamos hablando de muchos factores, más la marginación, y la comunidad siempre se ha sentido, en cierto sentido, rechazada por el hecho de la raza. Ujú. Hay algunos que son más vocales que otros para decirlo, pero a mí no me gusta mucho hablar de eso porque yo creo que lo de la raza para mí no tiene ningún significado porque todos somos iguales delante del Señor. Pero sí, hay unos que sienten que son desatendidos o que no son atendidos en términos de las necesidades que hay en la comunidad de Loíza. De hecho, quiero aprovechar, perdóname, ya que estamos hablando de medianía y de Loíza, saludamos a la iglesia que recientemente tiene a su pastor Roberto Vélez. Eso es Así que Ah, lo sí. felicitamos a la iglesia y le mandamos la salud desde el podcast de Nuevo Evangelista. Muy bien. Sí. No, lo que quería decir es que entonces esa experiencia te da ese contexto de lo que son comunidades marginadas y los reclamos que puedan haber en otros pueblos nuestros. Ya como ministro ejecutivo, pues tienes ese entendimiento y que entiendes que es una realidad, que hay que entender y escuchar a estas personas cuando tienen este tipo de argumentos o de quejas. Sí, Héctor y Angelique, pastores, de todo esto es que desde el momento en que el pastor Pedro me llama, ya yo estoy comenzando a trabajar. Sí. Entonces esto no se detiene porque hay reuniones y reuniones y reuniones. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que el Señor me motiva a hacer durante este tiempo? Es escuchar lo que tú dijiste. Poder tener mis oídos bien claros para escuchar a la gente, escuchar a los pastores, las pastoras, atender las iglesias. Mira, cuando tú tienes, por ejemplo, en una reunión que yo escuché, ¿verdad? Las inquietudes, los enfoques que hay en las iglesias, tú te das cuenta de que el ministro ejecutivo debe mirar, escuchar a los líderes de diversas juntas y comités de las iglesias bautistas, porque hay una urgencia. Hay una cosa que yo llamo importancia, pero hay algo que yo llamo urgente. Yo, como ministro ejecutivo interino, voy a trabajar lo urgente. Lo importante, sí, lo vamos a dejar ahí, pero para mí lo urgente. Y esa palabra urgente lo van a escuchar los pastores, las pastoras, las iglesias, porque mi trabajo es un trabajo de meses. Entonces yo quiero trabajar lo urgente. Y una de las cosas que vamos a trabajar en la urgencia es fortalecer la unidad entre las iglesias y las organizaciones afiliadas a las iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y esto no surge de mí, esto surge de yo escuchar a la gente hablar, a la junta directiva, al pastor que me llama, al pastor que he compartido con ellos bebiéndonos el café, ¿verdad? Tú empiezas a escuchar a la gente y te das cuenta que necesitamos unir, no solamente las iglesias, sino a la oficina del ministro ejecutivo, a las iglesias a la oficina del ministro O ejecutivo. sea, que estamos hablando de cercanía, Seguro, estamos hablando de familia, estamos hablando de hermandad, de unidad, seguro. de un solo cuerpo. Seguro que sí, seguro que sí. Y eso estamos, Héctor, eso estamos por eso es que es importante escuchar.
Y lo otro que podemos mencionar aquí es fortalecer, ¿verdad? Y crear foros, reuniones, diálogos entre los pastores y pastoras y su familia. Ujú. Digo pastores y su familia porque en el tiempo en que estamos aquí, los pastores necesitan ser escuchados, las pastoras necesitan ser escuchadas. ¿Qué piensan? Ujú. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus quejas también? A veces es necesario la catarsis. Eso de la catarsis es necesario, porque así tú escuchas a la gente en términos emocionales, sentimentales, que ellos están diciendo, que están compartiendo. Entonces, ese escuchar a los pastores y pastoras, ese ver a las familias pastorales, que no hay un proyecto como tal, que no hay un trabajo de continuidad para las familias pastorales. ¿Cuántos de nuestros hijos e hijas aman al pastorado? ¿Cuántos de nuestros hijos e hijas dicen, yo quiero ser pastor como papi, yo quiero ser pastora como mami? Ujú. A veces tú le hablas eso a los hijos y te dicen, no me interesa ser pastor ni ser pastora. Entonces, muchas veces no atendemos esas necesidades que hay de entre los pastores y pastoras y su familia. Y entonces, si hablamos de las esposas del pastor o los esposos de las pastoras, eso es otra historia, ¿no? El tiempo que no se le da a la pareja. Muchas veces surgen los imprevistos. En la pastoral surgen muchos imprevistos. Y no sé, el hermano se quiso morir el día que tú tenías una planificación de tu cumpleaños de tu hija o de tu hijo, entonces, o de tu esposa. Y eso no avisa, eso es imprevisto. Entonces, todas estas cosas queremos trabajarlas. No sé cómo ustedes lo ven, pero yo creo que es Yo no sé si necesario. dentro de ahí también hay que incluir a las pastoras o pastores solteros, ¿verdad? Que tienen otros elementos diferentes. Tal vez no hay una esposa o un esposo, pero hay unos retos también que se dan en medio de la compañía ministerial, en Sí, el proceso, sí. que también yo creo que son unos espacios importantes, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo el acompañamiento, Ujú. pastores y pastoras, el acompañamiento. Eso también hay que incluirlo. Ujú. Tenemos pastoras solteras, en planes, en planes de casarlas, Hay padrino aquí, hay un padrino. pastores Pago el solteros, bizcocho. y vamos a casarlos también. Ok, Pero ya yo tengo todo montado. sí, no, muy bien, muy bien. Tú puedes estar seguro que todo va a llegar como una bendición de Dios. Continuamos. Pero sí, hay que atenderlo, hay que acompañarlo. O sea, ese es el propósito. ¿Cómo desde la oficina podemos acompañar pastores y pastores, familias, pastores solteros y pastoras solteras, acompañarlos? Es necesario. Sí, y que a veces se asume que el soltero tiene todo el tiempo del mundo y los ocupan sí. entonces el doble. Y esa percepción que tú tuviste ahí, Y eso lo hablando dijiste de algo, tú. No que lo asumen. No, Lo es que esa- dijiste Sí tú, lo dije yo, dije sí. lo que tú acabas de decir Ujú, es lo que muchas veces la iglesia piensa. ujú, No, si nuestro pastor es soltero, nuestra pastora es soltera y ella tiene mucho tiempo, no puede atenderlo, no tiene problema, no tiene familia. ujú. ¿Y dónde está el tiempo libre necesario para el Exacto. pastor soltero o soltera, pastora? ¿Dónde está ese tiempo? Ese hobby para que también, ¿verdad?, libere sus tensiones y todo este estrés que se produce en el pastorado. De hecho, una de las cosas que yo hice una vez en Cuba, cuando fui al ministerio dándoles conferencias allá en Cuba, fue hablarles sobre la quemazón de los pastores. O sea, hay una quemazón, lo que llaman el burnout. Ujú. Lamentablemente, y no nos damos cuenta, existe esa quemazón. Uno pasa por eso. Porque uno se pregunta, ¿yo estaré siendo efectivo? ¿Esto será lo que Dios quiere para mi vida? Y más cuando uno ve que algunos se jubilan a los 20 años, todavía tú estás en 37 años y no te has podido jubilar. Todas estas cosas empiezan a venir porque a veces no se le hace justicia, es la palabra, al pastor y a la pastora en este aspecto. Y ese punto que usted está dando es importante porque yo creo que a la pastoral nos hace falta también recordar que necesitamos ser pastoreados. Seguro.
Y a veces llegamos a unos puntos donde somos pastores y nosotros mismos tenemos que aterrizar porque se nos olvida y es como que a veces es complicado estar en lo automático, acostumbrado a acompañar a otros, que eso nos hace perder de perspectiva algunos asuntos que solamente se pueden dar cuando somos pastoreados. Una de las cosas que yo intento es mantener, acordándome que, aunque yo soy la pastora de la congregación de la Primera Iglesia de ustedes de Guayama, yo también soy oveja y tengo mi pastora. Y tengo mi pastora o tengo mis pastores que he tenido la bendición, claro. Y cuando tenemos la figura de ministro ejecutivo, aunque tiene muchas tareas por realizar y a veces la demanda yo creo que es mucho más de lo que a veces humanamente podemos hablar y eso serían otros temas, pero ese pastor, ese ministro viene siendo nuestro pastor, más allá de un jefe, es nuestro pastor. Yo he tenido la oportunidad de ser pastoreada por el ministro ejecutivo, o sea que no puedo decir lo contrario al respecto, pero yo creo que a la medida que también nosotros los pastores podamos ver ese ministro ejecutivo como ese ente que nos va a cuidar espiritualmente, pues nos vamos a estar saludables y vamos a poder ejercer una pastoral mejor dirigida, porque vamos a poder dar de lo que estamos recibiendo. Claro, algunos dirán, es que nosotros tenemos una relación directa con Dios. Claro que lo tenemos, el pastor de pastores es el Señor. Pero físicamente también lo necesitamos, al menos esa es mi experiencia. A lo mejor mis compañeros puedan diferir en ello y no hay problema con eso. Pero yo pienso que eso nos ayuda a nosotros a mantener los pies en la tierra y darnos unas oportunidades para también fortalecer nuestra espiritualidad. Seguro. Hay un aspecto que no se ha mencionado así directamente, pero es la soledad del pastor y de la pastora. Nosotros no podemos hablar de temas con todo el mundo. No. La iglesia tiene al pastor y la pastora en un pedestal, el santo, el consagrado, el ángel de la iglesia. Dice la gente, el ángel de la iglesia. Si Miriam Gutiérrez escucha eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese concepto del ángel de la iglesia, no, somos humanos, somos vulnerables, somos frágiles. Entonces ese acompañamiento en medio de la soledad, ese tomarnos un café, el salir, el compartir, el cuéntame cómo te va, el cuéntame. Vamos a tertuliar un poquito sobre lo que es el ministerio. Ese es uno de los enfoques que yo voy a hacer dentro del Ministerio Ejecutivo Interino, es reunir los distritos, los pastores y las pastoras, reunirlos y hablar. ¿Sabes? Vamos a hablar. No con agendas diseñadas con el propósito de... No, vamos a hablar. Necesitamos hablar. Y necesitamos escucharnos. Y a veces la almohada nuestra sabe muchas cosas. ¿Sabes? Si revelara todo lo que sabe. En esa reunión vamos a poner una regla, prohibido hablar de lo que estás haciendo en la iglesia, del proyecto, de lo que hiciste, de lo que lograste. Sí. Vamos a hablar cosas de quiénes somos. No lo que somos, sino quiénes somos. ¿Quiénes somos? Ahorita el pastor Héctor, fuera de la cámara, me preguntaba sobre los hobbies. Sí, eso es. Esa pregunta iba por ahí, sí. Demuéstranos que eres humano. Demuestra lo que eres humano. Pero no sabemos, está dentro del retiro, entre toda la oración que a mí me encanta orar, me encanta estar en comunión con el Señor. Eso es algo que mis hijos me dicen y mi esposa. Y la lectura de libros, me gustan los carros antiguos. Hay que sonar un motorcito ahí de fondo. Escuchen el motorcito de fondo, miren, escúchenlo. Me gustan porque cuando fui muchachito, 10 o 12 años, mi cuñado en Yabucoa, yo soy yabucoeño, tenía un taller de hojalatería y tenía un junker. Así que yo me pasaba con él a esa edad e iba a ver los carros y me enamoré de los carros antiguos. Y soy fanático del carro antiguo, me gusta el carro antiguo. ¿Y tienes uno? Y tengo un carro antiguo. Fue un sueño que fui desarrollando durante las etapas de mi vida y dije, algún día yo la tendré. Y la tuve como adulto mayor. Así que me siento feliz de poderla realizar, tú sabes. Y tengo mi Mustang. ¿De qué año? En la iglesia 65. Eso es. Y en la iglesia, ¿con capota o sin capota? Sin capota. ¿Viste? O sea que ese pelito va, olvídese así.
Y en la iglesia, ¿Palanca no, automático. automático? Pero en la iglesia Bautista Mediana y Alta me regalaban esta camiseta del Mustang, pues, y porque ellos sabían lo que me gustaba a mí. Me regalaban carritos en escala, Sí. porque ellos sabían, esa era mi colección, carros en escala. Y como buen ciudadano de Yabucoa, ¿te gusta la pelota o el softball? Fui jugador de béisbol, la jugué hasta clase A, lo que se llamaba clase A en aquel tiempo, estoy hablando de los años 70. Fui jugador de soccer Ajá. por un tiempo, porque el soccer llegó a Yabucoa por un señor que ya falleció, que es muy, muy querido, fue muy querido, le llamaban Sasso Turier, y él nos trajo ese deporte. No, el baloncesto no había llegado ya a Camino Nuevo, desde Nueva, ¿no? Yo te diría que el béisbol, el softball y el soccer era balompié, era el más que se jugaba. Bueno, en la AA eres de los azucareros, obviamente. Bueno, tengo que ser azucarero. Pero la pregunta crucial, ¿y en las grandes ligas? Pues mira, en las grandes ligas. Piénsalo bien. Yo te voy a decir, porque yo sé que hay unos Yankees por ahí que pueden estar escuchando el programa o lo van a Exacto. escuchar. Yo le tengo respeto a los Yankees y le tengo respeto a Boston, que son rivales. Yo no tengo problemas con eso. Yo era fanático en términos de darle seguimiento de un equipo que ya desapareció. Era el tiempo de los Rojos de Cincinnati, Sí. cuando estaba Joe Morgan en la segunda base. La maquinaria La roja. maquinaria roja. Estaba Pete Rose, Big Rose en tercera. estaba Dani Pérez En primera. y estaba en catcher Johnny Bench. Johnny Bench. Yo veía a esa gente jugar y yo desde vivía porque ellos eran, y además del astro nuestro, Roberto Clemente, tú sabes, En los Piratas. los Piratas, tú tienes que ver a Roberto jugar. Ujú, ujú. Esa era la inspiración de Puerto Rico. Entonces ahora pues sigo los juegos que están los puertorriqueños, ya sea Alex Cora porque dirige Boston, Boston, Lindor porque está en los Mets, Carlos Correa porque está allá en Houston, volvió. ahora, Volvió a Houston. y todos los que siguen, tú sabes, pues trato de seguirlo en términos Pero no los Yankees. No. No, los Yankees los veo también, no, por favor, no creas contienda, No puedes tener, no No, puedes, no los puedes. Yankees- En la posición que vas a los estar, no Yankees, puedes. acuérdate que tengo que unir. Tienes que unir, conciliar a todo. Conciliar, es bien importante. Pero sí, lo que pasa es que los Yankees siempre han tenido su historia de ser un equipo, además de ser un equipo exitoso, un equipo de mucha transformación en términos del béisbol. O sea, los Yankees han tenido un equipo. Pero vamos a cambiar el tema un ratito. Y si vas ahora para allá, para Los Ángeles, pues está que ya está. Los Dodgers. Sí, los Sí. Dodgers. Son buen equipo, siempre llegan Sí, entre los sí, primeros sí, juegos. sí. Eso es cierto. Sí. Sí. Siempre nos distraemos Nos bastante con eso y Sí, muy bien. buscamos relajarnos Muy un bien, poco muy bien. para no hablar de lo que estamos haciendo en la Sí, iglesia. Pastor, Pero eso es muy bueno. Eso Es muy parte de lo que es unirnos. La verdad, usted ha traído unos temas y tal vez mucha gente nos han identificado a través de las redes sociales que tenemos un abuso con un pastor, pero hay que ver tras bastidor a ver si Mario realmente es Rojas. así. El pastor del A ver, centro de. sí. sí. Miren, nosotros hacemos esto en amistad. A veces piensan que... Pero es una forma de oasis de nosotros. Sí, y entre nosotros nadie se molesta No. por eso. Se También tenemos se un disfrutan junte. mucho el debate Sí. de pelota. Lo más que lo disfrutan son los que están viéndolo, Sí. exacto. Solamente algunos se molestan con uno en particular, en nuestro compañero Xavier. Ok. Con él se molestan. ¿Él es Boston? Es de Boston, sí. Ah. Pero que le baja. Eternos ¿verdad? rivales, Sí, sí. Pero también usted está hablando de la importancia de escucharnos, de tener espacio. Nosotros hemos tenido la bendición también de tener un junte pastoral musical, Muy bien. donde nosotros estamos, de hecho este año ha sido un poco complejo, pero nos hemos estado reuniendo. La idea es que muchas veces la sede es aquí en Caguas, aquí en Caguas ya mismo nos van a pedir donativos y ofrendas. Sería Pero justo, es que lo que pasa es que él se pasa diciendo que es el centro y corazón de Puerto Rico, pues. El nuevo país. El nuevo eso país, es pues parte entonces de- llegamos a la mitad. Yo la escuché ciudad. hasta que tenía playa, ¿sabes? Sí. Sí, eso es en parte de la historia sí, también. es parte de la historia. Pero lo que buscamos es unos espacios porque nos percatamos que necesitábamos un oasis.
Entonces, la convocatoria fue que a todos los pastores que tocaron algún instrumento cantaran, que quisiéramos tener un espacio donde nosotros pudiéramos descargar, ¿verdad? Y reír y olvidarnos en un momento que somos pastores, sino que... Y regresamos a nuestras raíces de la música como terapia y se dan unos ambientes muy bonitos donde nos reímos, donde, mire, estar allí es otro ambiente, ¿verdad? Donde no hay presiones, nadie es líder, todos somos compañeros, amigos. Y ha venido muy bien. A veces salimos para fortalecer otras iglesias. El pasado viernes estuvimos en Mamey, en el aniversario, tocando. Y entonces, pues nos apoyamos y la idea es que alguna iglesia tenga y nosotros tengamos el espacio y la disponibilidad, porque somos pastores. Y los pastores sí tenemos agenda un poquito llena, pero tratamos de buscar para fortalecer a nuestros compañeros de otra iglesia que a lo mejor no tienen un equipo, no tienen la economía o no tienen un sonido y nosotros nos movemos en nuestra disponibilidad. Lo traigo, pastor, porque me parece muy importante que estos espacios se den, ¿verdad? O que se provoquen. Tal vez nosotros hablamos de deporte, hablamos de la música, y yo estoy segura que a lo mejor hay otros compañeros que se reúnen en una casa, cantan y se hacen visitas entre ellos y se fortalecen. A veces yo veo videitos de Pastor Calo con Abigail, que van allí, la visitan y cantan, ¿verdad? Y tal vez hay otros que se toman un café, comparten, hay otros compañeros que a lo mejor van y se encuentran para almorzar, porque necesitamos esa comunidad de acompañamiento. Y eso yo creo que da un paso más firme para nosotros poder fortalecernos y poder hacer una labor un poquito más efectiva. Y la integración es necesaria en una sociedad dividida. Perdamos de perspectiva que estamos en una sociedad dividida políticamente, socialmente y religiosamente hablando. O sea, estamos divididos. Entonces esa integración nos ayuda a ser cuerpo de Cristo. Ahí vamos para el cuerpo de Cristo, donde todos necesitamos unirnos, ser parte del organismo que se llama Iglesia Bautista de Puerto Rico. Y a eso es que vamos. Sin olvidar a los endosados y endosadas y a los preministeriales. ¿Cuáles son sus planes con ellos? Ese es otro enfoque que tenemos. Lograr primeramente que los endosados y los preministeriales se sientan que son necesarios. Que esto no es cuestión simplemente de cuando sean pastores o pastoras. No es necesario para ser parte de hacer una tarea que se pueda realizar desde ya. Por ejemplo, hay iglesias sin pastor, hay actividades que ellos pueden participar, usarlos porque hay buenos recursos dentro de los endosados y endosadas. Buenos recursos, utilizarlos, que las iglesias conozcan a estos endosados y a estos preministeriales, que muchos de ellos pueden aportar a la iglesia local y pueden hacer alguna tarea que sería de ayuda, ¿sabes?, a las iglesias. Así que hacerlos un poquito más visibles, en términos de que se vean más visibles dentro de las iglesias locales. Así que esto de endosados y preministeriales hay que darle una atención y a eso vamos. Para ahí hay que traer, ¿verdad?, sangre nueva, espíritu nuevo, donde la gente se sienta. Mira, yo recuerdo hace tiempo atrás cuando el pastor y el reverendo Díaz, Alberto, era de Corepa y me invitó a dar una charla sobre el pastorado, sobre mi experiencia a los preministeriales. Fue en Bayamón. Y yo le hablé de lo que fue mi experiencia. La experiencia agradable y no tan agradable dentro de la pastoral. Y entonces le hablé de todo. Y cuando yo salí de allí, los preministeriales, gracias por darnos esa visión. Es decir, si tú quieres ser pastor o pastora, tú tienes que escuchar a los pastores y pastoras que ya han pasado por ese camino, para que te digan cuán bueno y cuán hermoso es, ¿verdad?, de los que predican la palabra del Señor, como dice la palabra, pero cuán duro también se hace la vida de un pastor o de una pastora. Un reto, pastor, es los mismos endosados. Debemos estar llegando, o ya debemos haber sobrepasado los 100 de endosados ahora mismo. Un reto que tenemos, por lo menos la percepción mía, culminan, nos endosan y muchos pues
pues llegan, regresan a su iglesia y se sientan, ¿no? Y algunos pues pueden haber quedado fuera del radar de las iglesias y pasan los años y siguen llegando otros endosados y de momento tenemos muchos endosados pero muy poco conocidos en la denominación, así que esa perspectiva de reactivarlos, que se sientan parte, insertarlos a las iglesias, que las iglesias los conozcan, ayudaría mucho a lo que viene siendo los comités de búsqueda de cada iglesia, poder identificar el pool gigante que tenemos de endosados y endosadas, excelentísimo. Conozco grandes compañeros en esa área, pero también quería buscar insertarlos también o hacerlos parte de las organizaciones afiliadas, las mujeres, los hombres, la unión, siempre hay facilitadores distritales, facilitador nacional, donde hacen falta manos, y esas manos de los endosados y preministeriales, pues son una bendición, esa experiencia, y afilan ese llamado. Así que nada, quería darle ese dato. Y sumándole a eso, pastor, recuerde que, ¿verdad?, tenemos el Kairos de Dios, que es un espacio donde en algunos momentos se ha hecho hace como 2 años, 1 año, Rubén, ¿verdad? Nosotros comenzamos el proceso de añadir que la palabra del día empezaran a ser pastores que son preministeriales para que los conozcan. Porque una de las cosas que nos topamos es que no conocen a los recursos, pero a veces también, aunque la lista que nos han enviado para nosotros llamarlos, pues a veces en la lista tenemos, y yo sé que es algo que se está revisando, pero a veces no sabemos quiénes son nosotros mismos, si están disponibles o no están disponibles, para que la gente los conozca. Porque los que están más expuestos dentro de las actividades, pues la gente pues acostumbra a llamarlos, a buscarlos. Y los medios son un instrumento que pudiera utilizar para fortalecer también esa visibilidad hacia las iglesias. Sí, ese encuentro que vamos a tener con los endosados y los preministeriales va a ser separado de los pastores y pastoras, porque las inquietudes que tienen los endosados y los preministeriales son distintas. No solamente el hecho de iglesias que estén sin pastor. Y digo, de endosados, exacto. También hay ministerios que se pueden desarrollar dentro de las iglesias locales, que estos endosados tienen la capacidad, destreza, que pueden ayudar al desarrollo, inclusive a implementar programas. Nosotros tenemos mucha gente brillante, con capacidades que pueden hacer una aportación extraordinaria, pero están engavetados allí en una esquina o como dijo Ramón, en una iglesia sentado, y él dijo un número 100, ¿dijiste? Debemos estar llegando, pienso, ¿verdad? No tengo el dato a la mano, pero el ¿De los endosados? De los endosados estaban por los 80 y pero yo creo que hay que depurarlo todavía. Bueno, si son 100 los endosados, por ahí arriba. Por lo menos podemos tener para el año que viene 70 iglesias más de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Hace como 2-3 años que se hizo cuando Efraín Torres, el de Esperanza, hizo la convocatoria a los endosados, eran 60, sobre 60, y ya han pasado unos 3-4 años de esa convocatoria, me acuerdo de esa convocatoria, así que debemos estar, si no sobre los 100, por ahí arribita, bastante cerca. Yo tengo la lista por ahí, la puedo buscar, pero estaban por los 60 por ahí. Pero aún así aparece, como él dice, son muchos. Sí, número alto. Y posiblemente dentro de los endosados tenemos gente que son ministerios especiales. Sí. Eso yo estoy segura que eso está ahí. Pero trabajo hay. Y hay trabajo ahí. Entonces yo estoy inmerso en la pastoral y trabajo hay. Sí. Lo que hay es que comenzar a identificar esas nuevas maneras en que se va a ejercer el pastorado, los ministerios especiales, que creo que ya lo mencionaste, y cómo las iglesias locales también se abren a eso también. A eso. Hay otras realidades, ¿verdad? Más ya de parte de mis estudios. Nuestras congregaciones van envejeciendo o ya envejecieron, y ya ese liderato laico que teníamos antes, que te corría en la iglesia, que eran los consejeros de jóvenes, que hacían una serie de cosas que le hacía la iglesia local, y ya esos recursos no están. Y yo creo que todos estos nuevos endosados que hay son claves para poder cubrir esas necesidades que hay. Y no podemos perder perspectiva que también a las iglesias hay que revisar, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor se está haciendo, desconocemos los procesos en su totalidad, pero también las iglesias a veces están buscando unas personas que tengan unas experiencias, que tengan estudios, que sean reverendos. Entonces, esas cositas.
Bueno, Son- hay otro aspecto que no se ha tocado, que son de ambos lados. que es el bivocacional. El bivocacional. También el bivocación. El La realidad bivocacional, económica de la iglesia. situación económica, la situación de qué está pasando en las iglesias que no tienen un presupuesto para pagar un pastor a tiempo completo. Entonces, todos estos aspectos hay que mencionarlos, hay que trabajarlos, pero más que nada el llamado. ¿Tú realmente tienes un llamado a ser pastor? ¿O tú tienes un llamado a ser capellán? ¿O tú tienes un llamado O a ser evangelista? evangelista, o educador, ¿Seguro? ¿O tú o tienes un educador. llamado a desarrollar un programa social? O sea, hay tantos ministerios que se pueden desarrollar, no necesariamente ser pastor. Puedes desarrollar otros ministerios. Por ejemplo, el campo misionero. El campo misionero, tú sabes cuánta necesidad hay. Increíble las necesidades que existen. Y que sabemos que tenemos, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado, Médicos Sin Fronteras, Sí. que una vez estuvo aquí, yo no sé si todavía está activo, médicos que iban a campo misionero a darle su tiempo, ¿verdad? Sus talentos, sus conocimientos. Y Neri, sí, ella Neri, tiene sí, su tiene grupo médico que hacen Exacto. sus Es misiones. reciente en- endosado. Exacto, pues entonces un grupo como así podría ser una aportación extraordinaria porque hay mucha necesidad en diferentes países que sería de bendición. O sea, ministerios existen. Ahora, la pregunta es el llamado que tú tengas. El llamado que tú tengas. Y otra cosa es, hay desafíos que tú tienes que enfrentar. O sea, hay comunidades todavía que aquí no se han levantado iglesias. Y a veces las iglesias que hay no son iglesias que sirvan a la comunidad, podemos decirlo, que sí sirven a un grupo, pero a la comunidad no sirven. O sea, no sirven en el sentido de servicio, que se necesita desarrollar iglesias que tengan un servicio a la comunidad. Y yo creo que esas cosas las vamos a poder contestar y trabajar una vez se revitalice la fe y la espiritualidad No, de todos definitivamente, nosotros. definitivamente. Porque en el tiempo que vivimos tenemos un tiempo contemporáneo, postmoderno, con tantas ideas. Estamos volviendo a estos temas donde la cultura y la tradición están como que sonando más fuerte. Lo estamos viviendo constantemente. Tenemos tantas exposiciones, tenemos tantas definiciones de espiritualidad donde sientes, donde tú conectas, donde yo necesito tantos cambios, ¿verdad? Que se están dando en medio de la vida espiritual de la iglesia. Y aun cuando se trabaja local a nivel de cada iglesia con su comunidad, hay un efecto dominó a toda nuestra denominación y por generaciones. Entonces, vamos a seguir viendo que estas cosas van a seguir sucediendo y hay un ciclo de vida congregacional que no lo podemos detener nosotros así de simple vista, pues lo tapamos y no ocurrió, no. Podemos nosotros volver a la iglesia a posicionarla donde está, pero no podemos trabajar con todas estas necesidades de una comunidad o de la iglesia particular si no regresamos nuevamente a nuestra base de la espiritualidad, a redefinirnos, donde creamos nuestra identidad como hijos de Dios, como bautistas, como iglesia. Sí, ahí está el concepto que tú acabas de traer. Ahorita hablamos del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que tocar un poquito lo que es el pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestro llamado para este tiempo como pueblo de Dios? El pueblo que pacta con Dios, el pueblo que tiene un compromiso con la palabra, y nosotros somos la iglesia del libro. Cómo esos elementos espirituales de esa iglesia que surgió en el primer siglo, que se desarrolló en medio de una cultura, de unas luchas, pero fue bien insistente en algo, en predicar a Cristo como el centro de su mensaje y que el Espíritu Santo les guiaba. ¿Sabes? Cuando tú miras en Hechos, cuando el Señor a través del Espíritu Santo dice, separarme a Saulo y separarme a Bernabé, ¿sabes? Nosotros hablamos mucho de teología, hablamos mucho de justicia, hablamos mucho de conceptos y prácticas bautistas y principios, pero el Espíritu Santo tenemos que hablar de él. Nosotros tenemos que retomar otra vez la palabra. Porque no podemos vivir un tiempo relativo. Relativo no puede estar con nosotros. Si tú estás hablando de revitalización espiritual, ¿cuál es el foco nuestro? ¿Cuál es el libro nuestro? La palabra. ¿Qué nos dice la palabra? O sea, nosotros hemos hablado mucho de teología y nosotros tenemos una formación extraordinaria en teología.
O sea, si algo las iglesias bautistas tienen es que tienen líderes, pastores y pastoras endosados, preministeriales que están buscando un grado teológico para tener unas capacidades en términos de entender, aplicar, ¿verdad? Lo que es la palabra. Y tenemos un cuerpo pastoral preparado, capacitado para eso. Pero la pregunta es, dentro de esa preparación que sí podemos llamarla profesional, tenemos el aspecto místico de lo que es el ministerio, lo místico, lo que es espiritual, lo que realmente, ¿quién nos llamó? ¿A qué nos llamó? ¿Cuál es el propósito del que nos llamó? ¿Cuál es el plan que Él tiene con la iglesia? No podemos descartar algo, no podemos desvincularnos de que la iglesia está para hablar de Cristo. Digo, podemos tener otros enfoques, ¿verdad? Dentro de la pastoral, denominacionalmente hablando, pero el centro es Cristo. El centro es Cristo y ese es nuestro norte, hacia ahí vamos. Y de ahí sale la justicia. Y de ahí sale la justicia, y de ahí sale el perdón, y de ahí sale la misericordia, pero de ahí sale señalar lo que dice la palabra, porque no podemos desasociar una cosa de otra. Sí, porque tenemos que ser iglesia. Exacto. Si no nos convertimos en un centro de servicio, o en una ONG, o en alguna institución que es otra cosa, que hace su buen trabajo también, pero nosotros no nos podemos desvincular de ser iglesia. El cuerpo de Cristo. Y mencionaste la palabra que pues, nuestros principios, que tan importantes son, establece la supremacía de las Escrituras. O sea, la Biblia tiene que estar ahí presente. Y el desafío que vamos a tener, cuando tú miras las corrientes teológicas, cuando tú miras los enfoques de movimientos asiáticos que se están dando en nuestro país, que en las iglesias norteamericanas y algunas en Puerto Rico ya se está de una forma u otra adoptando unas prácticas que no son nuestras, que son asiáticas, por no señalar algunas de ellas que son tradición budista. Sí. Cuando tú conoces los diferentes puntos, tú sabes que no es nuestro. Entonces le estamos dando una bienvenida a eso, cuando realmente, bíblicamente, es la oración. Yo puedo hablar de la meditación, que es muy buena, interpretando lo que quiere decir meditación. Pero ¿qué hizo Jesús? En medio de su crisis ministerial, porque tuvo su crisis ministerial, sus luchas con los diferentes políticos religiosos que había en aquel entonces, se fue a orar. Habló con el Padre. Trajo la verdad. Ahí tienes el famoso evangelio que yo le llamo de Juan, donde están las luchas de las bienaventuranzas y todo lo que Jesús dijo. O sea, cuando tú miras todo eso, tú dices, ¿dónde yo estoy ministerialmente hablando? O sea, ¿dónde yo estoy como hombre y mujer de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo? Esto no es cuestión de ideologías que se aceptan o no se aceptan. Esto tiene que ver con palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. Amén. Que es la regla de fe y conducta. A eso es que vamos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que todavía ha permanecido con nosotros en el podcast Conectados. Recuerda darle a la campanita, dale like, dale por aquí. Mira, hay veces que yo hago así, pero Rubén me la pone por acá. Así que yo espero que esté aquí. Así que dale like Rubén, a la campanita. Rubén, aquí. y nos pueda escribir qué preguntas usted tiene para el nuevo ministro interino, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacérselas llegar y él pueda, ¿verdad?, verlas, leerlas y tener otro espacio para contestarlas. Nos gustaría que ustedes también pudieran conectar con él y puedan dejarnos saber también sus necesidades o preocupaciones que puedan tener. Es bueno escucharlos a cada uno de ustedes, sus opiniones también son importantes. Escríbanos, déjenos saber para nosotros poder comunicarnos con él, porque estamos viendo, hay un compromiso de parte y una encomienda de parte de Dios para este tiempo y para provocar una transición saludable para poder continuar la obra bautista. Pastor, el tiempo ha ido aumentando, ¿verdad? Ha ido corriendo, pero hemos hablado de unos puntos muy importantes. Hemos hablado sobre el primer punto que usted tiene como norte, es trabajar la pastoral, escuchar la pastoral. Seguro. No es mandarla, es escuchar. Seguro. Y de ahí entonces partir, ¿verdad? Conforme a lo que usted recoja. Supongo que lo primero entonces que va a haber en agenda es que usted va a comenzar a visitar.
Los distritos. Los distritos, Seguro. comenzará a ir a los distritos, comenzará a llegar ya sea a la casa o a las iglesias, para hacer que esté pendiente, que por ahí Y va a el primer recibir. distrito que vamos a visitar es la montaña. Es la montaña. Al otro lado. Al otro Muy bien. lado. O sea que va para la montaña y para el sur. Para el allá. sur, exacto. Qué bueno. Pues allí lo vamos a Allí esperar. quiero café. Allí le hacemos café, le hacemos café. También la iglesia está disponible si usted quiere reunir a la pastoral del sureste o los que estén cerca. La iglesia está disponible para usted recibirlo. Usted nos llama y allí estamos también para poder recibirle. Okay. El segundo punto, supongo que entonces vamos a ir moviéndonos hacia escuchar a los endosados. Preministeriales Sí, endosados endosado. y luego entonces que también familia. la familia y la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Que es algo que surgió dentro del grupo mayor de la junta directiva, como la unidad. Hay que Unidad. retomar otra vez el concepto de unidad, el apoyarnos el uno al otro, el ser partícipes de la interdependencia, que a veces hablamos mucho de la independencia, pero no hablamos de la interdependencia. Y no hay mucho escrito tampoco de este concepto de interdependencia. Yo creo que sería bueno Sí. retomar ese concepto de nuevo, aunque sea en la tesis. Sí, no, pues claro. Sí, usted tiene que ver al pastor de Caguas 1 y Caguas 2 que se van a la pista a caminar. Muy bien. Para sí. grabar videitos nada más. Muy No, bien. no, por ahí en las iglesias de Caguas Bautistas unen. nos reunimos, Esperanza. hacemos retiros, Muy sí, bien. hacemos nuestras actividades, nos apoyamos en los aniversarios. Y yo creo que eso es importante, empezar así en los aniversarios, los Por área. retiros, buscarnos y compartir. Y yo creo que el Distrito 2 también por años. El Distrito 2 es de Bayamón, ¿verdad? Por allá. Sí, yo participé Lleva allá en años. Guaynabo, los pastores. Los pastores. Se reúnen periódicamente. Mientras yo estuve allí, No, y lo hacen. nos Y hacen dirigía Adviento juntos también. Joel Velázquez nos dirigía allá. Y Adviento se hacía un culto en Navidad muy, muy bueno. Pero no era tanto de las congregaciones, era más bien los pastores. Pero los pastores se están uniendo y he escuchado mucho de ellos y hacen cultos unidos. Y el Distrito 3 creo que se estaba también fortaleciendo. El Distrito 3 es el que está a Sidra, ¿verdad? Sí, Pues también en estos días estuve escuchando una reflexión que me compartieron que se comparten del distrito. Se va dando. Y con los ministerios afiliados. Ahí estamos viendo que nosotros tenemos dos grupos de ministerios afiliados muy fuertes, que son las mujeres y los adultos y mayores. los Y los adultos mayores. Ellos están activados. Y están tienen bien asamblea. activados, están bien El activados. sábado tienen asamblea. Y yo te voy a decir algo, nosotros tenemos que mirar proyectos y programas futuros viendo nuestra realidad de las iglesias. O sea, nosotros tenemos un gran número, como tú dijiste ahorita, de adultos mayores. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Porque Puerto Rico está envejeciendo. Sí. Pastor, Y- y la Unión de Jóvenes Bautistas, hay algo que a lo mejor, no sé si ha tenido la oportunidad de hablar con los facilitadores o con Todavía no me ha ellos. tocado hablar con ellos. Pero, de hecho, que ellos vienen de su retiro, que tuvieron ahora este fin de semana de octubre, en Las Cruces, y una de las cosas que están haciendo es deteniéndose, y a lo mejor Rubén nos puede decir un poquito más, ellos han detenido toda su agenda, y a lo mejor mucha gente no entiende, pero es que han identificado la necesidad de regresar a esos cimientos y volver a fortalecer la espiritualidad y la redirección de la visión. Y tal vez la pastora Damaris Aulí puede hablar. Creo que Rubén es uno de los facilitadores. Yo no sé si Sí, yo estoy soy en lo uno de los correcto, facilitadores ¿verdad? distritales. Nuestra asamblea, la asamblea de la Unión, el año pasado, en noviembre, se decidió pues poner un poco en pausa las actividades rutinarias de la Unión para reestructurar desde la base y volver a conectar con las iglesias. Luego, un ejemplo, el retiro nacional del año pasado, sin contar a los líderes, fueron como 15 jóvenes. Este año que En venimos... raíces, que venimos de haberlo pasado ya. Venimos del retiro, tuvimos que dejar muchachos fuera, Bueno. porque el cupo fueron 95 y había lista de espera. Este año los jóvenes se dedicaron a visitar, estuvimos visitando,
yo le llamo Ministerio 101, llegar a la iglesia, llegar a los ministerios y conectar con ellos y darle esa reestructuración a la unión. Así que ellos van ahora a la asamblea, a su asamblea en noviembre, para presentarle ese informe de esa reestructuración, de esa nueva visión. La unión cumplió 100 años el año pasado, así que esta nueva visión para estos próximos 100 años. De Yo hecho, te en voy a- este fin de semana va a ser en Las Cruces. Hoy estamos grabando, ¿verdad? Y ya usted lleva como 2 días de ministro ejecutivo interino, ¿verdad? Pero mañana, que es su tercer día, comienza el retiro de los jóvenes raíces. Déjame hacerle un comentario a ustedes. Desde la pastoral que yo estuve en los Mediana y Alta, siempre enfaticé que el avivamiento que viene para Puerto Rico va a llegar de los jóvenes. Si Amén, los aleluya. jóvenes tornan su mirada al Señor, a la palabra, yo creo que vamos a tener un movimiento de un avivamiento extraordinario, glorioso, poderoso. Y estos jóvenes, cuando se decidan hacer lo que tienen que hacer, en términos de todo lo que significa ministerio, vamos a tener un ministerio robusto, fuerte, poderoso en el Señor. Y eso pasó en los 70 en Puerto Rico. Sí, señor. Un avivamiento en la juventud. Yo soy producto de eso. Quizás no te guste lo que te voy a decir ahora, pero esos jóvenes de los 70 son los adultos mayores ahora que tenemos en la iglesia. No, seguro, yo los reconozco. Lo reconoce, ¿verdad? Pues entonces los adultos mayores que estamos ahora, que vivieron eso en los 70, vamos a darle el espacio a los jóvenes ahora Seguro. en los 2020, 2025, 2030, y que ese avivamiento lo podamos vivir también en las iglesias De hecho, bautistas. el 5 de noviembre, la Unión de Jóvenes Bautistas tiene una invitación para hablarnos de lo que está haciendo su proceso aquí en el podcast, para hablarnos de su proceso en esto que están haciendo nuevo, que yo creo que va a ser muy, muy, muy importante para la visión que el Señor también le ha dado a usted en medio de nuestra denominación. Pastor, Bueno, algo que quiera añadir. Yo en estos meses que estaré como ministro ejecutivo interino, yo quisiera tener muchos brazos para alcanzar todo lo que uno quiere. Y el anhelo está, el deseo está. Y yo creo que la voluntad de los pastores y pastoras, de los jóvenes, de las organizaciones afiliadas, todo el deseo está. El detalle es que tenemos que sembrar una buena semilla, llegar con un buen empeño y deseo para ese ministro o ministra que vendrá, que se encuentre aplanar, con, es exacto, preparar. que se encuentre con esta transición directamente a decir, vamos por aquí, estamos bien enfocados, vamos por aquí, y podamos ver a unas iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes en la bendición que Dios quiere para sus vidas y en la gloria del Señor. Es verdad, nosotros nunca mencionamos Islas Vírgenes y tenemos que mencionarlo. Lo he escuchado que como 5 veces Sí, lo ha mencionado. sí. Yo creo que el ministro tiene eso presente, los hermanos Sí. de Islas Vírgenes. Islas Vírgenes los saludamos Definitivamente, de igual manera. definitivamente. Pastor, algo más que podamos... Sí, mira, a los amigos que nos están escuchando, bien importante que lo puedan compartir, especialmente hoy para que puedan conocer al ministro ejecutivo. Otras veces compartimos otras noticias, otras cosas de personalidades de otros países, y ahora tenemos a alguien bien importante que está comenzando un rol en nuestra denominación, y te pedimos que por favor compartas este episodio para que todos en nuestra denominación y diferentes amigos puedan ver quién es nuestro ministro y lo puedan conocer. Así que contamos con eso, compártelo. Amén. Pastor, ¿algo más que quiera decir? Además de que estamos emplazándolo para que nos visite y podamos desde aquí seguir marcando ese rumbo para que podamos, llegando tal vez a una generación que no llega de la manera tradicional, sino con estos espacios. Sí, voy a dar un dato personal. Y es que estoy casado hace 38 años con la reverenda Angelín Mercado Pérez, mi amada esposa, y tenemos 2 hijos, uno de 36 años que se llama Ángel Josué, le decimos Joshua Sustache, y Gabriel Josué, que tiene 31. Y somos una familia que amamos al Señor. Y eso es, todavía mis hijos le sirven al Señor, están integrados a las iglesias y son buenos, están comprometidos con la obra del Señor. Amén.
tenemos un compromiso también, más allá de conocerlo, es que ahora al usted conocer y tener cara, ponerle rostro al nombre, ¿verdad? Usted también se comprometa en orar y a la distancia levantarle las manos al pastor, pero orar de verdad, para que él pueda cumplir con aquello que el Señor ha puesto en su corazón. Y nosotros facilitarlo, porque al fin y al cabo es un bien para todos, porque todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aunque estemos en el sur, aunque estemos en el este, aunque estemos en el norte, somos la iglesia. Y aunque estemos en Islas Vírgenes, somos la iglesia. Pero también tenemos más hermanas y hermanos que practican otra denominación. Pero somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y necesitamos fortalecer nuestro testimonio, pero sobre todas las cosas, tener esa unidad para que todos puedan ver que hay esperanza, que hay respuesta, pero nosotros tenemos que alinearnos a esa voluntad del corazón de Dios. Un dato final, y es que el diálogo con el reverendo Pedro González ha sido extraordinario. Hemos tenido varios diálogos donde él comprende la visión, entiende la visión y está dispuesto a ser parte de la visión. Así que ha sido muy fructífero en términos de compartir Pedro González y yo, el pastor reverendo, y yo creo que vamos por buen camino. Así que bienvenidos al club. Ustedes serán parte también integrante de esta visión. Amén, Todos amén. ustedes. Con el favor de Dios y la medida que podamos, aquí estamos. Seguro. Pastor, gracias. Esto ha sido el podcast del Nuevo Evangelista de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Amén. Así que gracias a todos por estar con nosotros y esperamos verlos continuamente. Les saluda el pastor Héctor Soto. Angélica Acevedo. Y el reverendo Aniceto Sustache. Dios les bendiga.